Hola, en esta clase vamos a hablar sobre el planteamiento de hipótesis estadísticas. En estadística, cuando deseamos comenzar a hacer preguntas sobre los datos e interpretar los resultados, utilizamos métodos estadísticos que brindan una confianza o probabilidad sobre las respuestas. En general, esta clase de métodos se denomina pruebas de hipótesis estadísticas o pruebas de significación. En estadística, una prueba de hipótesis calcula alguna cantidad bajo un supuesto dado. El resultado de la prueba nos permite interpretar si el supuesto se cumple o si se ha violado el supuesto. La suposición de una prueba estadística se llama hipótesis nula y se representa como H sub 0. A menudo se denomina suposición predeterminada o suposición de que nada ha cambiado. Una violación de la suposición de la prueba se denomina hipótesis alternativa o hipótesis 1 o H sub 1. En este caso, la suposición de la prueba no se cumple y se rechaza en algún nivel de significancia. Al realizar inferencias estadísticas se acostumbra a adoptar un modelo de decisión. Este modelo consta de 4 elementos: hipótesis nula, hipótesis alterna, el nivel de significancia que ha de utilizarse en la prueba estadística y la regla de decisión. Las hipótesis estadísticas para problemas de comparación tienen que incluir la variable dependiente en primer lugar y la variable independiente enseguida. Para la redacción de dichas hipótesis se toma en cuenta el nivel de medición utilizado de las variables del estudio. A nivel escala se comparan las medias y se habla de niveles. Para dar un ejemplo, tenemos que se desea conocer cómo el nivel de estrés de los sujetos afecta su nivel de productividad. Para ello se formaron 3 grupos. El primer grupo de bajo estrés, el segundo grupo de personas con estrés regular y el tercer grupo de personas con alto estrés. A estas personas se les evaluó el nivel de productividad en una escala del 0 al 10. Entonces, como en este caso es a nivel escala, vamos a comparar medias. Y la hipótesis nula quedaría como el nivel de productividad es igual entre los 3 grupos de estrés. Y la hipótesis alternativa, el nivel de productividad es diferente entre los 3 grupos de estrés. En cambio, a nivel ordinal, hablamos de jerarquías o niveles. Un ejemplo es cuando queremos saber cómo es el nivel de satisfacción laboral entre los trabajadores del área de producción, seguridad industrial y calidad. En este caso, la hipótesis nula se plantea como el nivel de satisfacción laboral es igual entre los trabajadores del área de producción, seguridad industrial y calidad. Y la hipótesis alternativa quedaría como el nivel de satisfacción laboral es diferente entre los trabajadores del área de producción, seguridad industrial y calidad. Aquí a nivel ordinal observemos que estamos comparando medianas, ¿sí? En el caso del nivel nominal estamos comparando proporciones o categorías. El ejemplo para entender cómo plantear hipótesis a nivel nominal, tenemos que deseamos saber cómo es la relación entre hacer ejercicio o no y ser obeso. La hipótesis nula quedaría como la proporción de sujetos que son obesos es igual entre los que hacen ejercicio y los que no hacen ejercicio. Y la hipótesis alternativa quedaría como la proporción de sujetos que son obesos es diferente entre los que hacen ejercicio y los que no hacen ejercicio. Estos son ejemplos para problemas de comparación, ¿sí? Cuando estamos comparando grupos. Pero en el caso de los problemas de asociación, se identifica la relación entre las variables y el concepto de asociación o relación se debe incluir en las hipótesis. Por ejemplo, si queremos saber qué relación hay entre la edad en años de los sujetos y su inteligencia,
La hipótesis nula quedaría: no hay asociación lineal entre la edad y la inteligencia. Y la hipótesis alternativa quedaría como: hay asociación lineal entre la edad y la inteligencia. Debemos tener en claro que la hipótesis alterna no se acepta ni se rechaza. Es a la hipótesis nula a la que se somete la prueba, ¿sí? Y la variable que es la que se somete a la prueba es la variable dependiente. Los planteamientos anteriores se refieren a pruebas de dos colas, que son problemas en los que no es posible anticipar la dirección de las diferencias, es decir, no se sabe cuál grupo es el que tendrá el nivel o la proporción de casos mayor o cuál es el sentido de la relación entre las variables. Sin embargo, pueden existir hipótesis alternas en las que se puede anticipar cuál grupo presenta una desviación mayor o menor con respecto al otro grupo. Este tipo se refiere a problemas de una cola o una dirección. Tenemos, por ejemplo, que a nivel escala, la hipótesis alterna quedaría que el grupo 1 o la media del grupo 1 es mayor que la media del grupo 2, o la media del grupo 1 es menor a la media del grupo 2. A nivel ordinal, quedarían las hipótesis alternas como: la mediana del grupo 1 es mayor que la mediana del grupo 2, o la mediana del grupo 1 es menor que la mediana del grupo 2. Y a nivel nominal, donde comparamos proporciones, quedaría la hipótesis alternativa como: la proporción del grupo 1 es mayor que la proporción del grupo 2, o la proporción del grupo 1 es menor que la proporción del grupo 2. La tercera parte de nuestro modelo de decisión es el nivel de significancia, también conocido como alfa. Es una medida de la fuerza de la evidencia que debe estar presente en la muestra antes de rechazar la hipótesis nula y concluir que el efecto es estadísticamente significativo. El investigador determina el nivel de significancia antes de realizar el experimento. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, un nivel de significancia de 0,05 indica un riesgo del 5% de concluir que existe una diferencia cuando no existe una diferencia real. Los niveles de significación más bajos indican que necesita pruebas más sólidas antes de rechazar la hipótesis nula. Los niveles de significancia se utilizan durante la prueba de hipótesis para determinar qué hipótesis respaldan los datos. Para esto, hay que comparar el valor P con su nivel de significancia. Si el valor P es menor que su nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y concluir que el efecto es estadísticamente significativo. En otras palabras, significa que la evidencia en su muestra es lo suficientemente fuerte como para poder rechazar la hipótesis nula a nivel de población. Aquí en las imágenes observamos que tenemos una zona de rechazo de la hipótesis nula y una zona de aceptación. Cuando hacemos los análisis de las pruebas estadísticas en SPSS, las pruebas nos botan el valor P y dependiendo del valor P uno puede tomar la decisión si rechazamos la hipótesis nula o si la aceptamos. En este caso es una prueba estadística bilateral y acá tenemos unilateral, donde tenemos la zona de aceptación y esta parte de aquí la zona de rechazo, o aquí la zona de aceptación y la zona de rechazo, dependiendo hacia dónde tienden los datos. Finalmente, en el modelo de decisión tenemos la regla de decisión. El valor de las pruebas estadísticas se debe comparar con uno obtenido, con relación al nivel de significancia y los grados de libertad de una tabla de valores críticos. La regla de decisión en estos casos es que el valor de la prueba debe ser mayor o igual al de la tabla para rechazar la hipótesis nula. Esta regla puede cambiar, por lo que es necesario revisar la regla de decisión específica de cada procedimiento. Eso lo hacemos cuando realizamos el cálculo con fórmulas, pero en el caso de realizar las pruebas estadísticas en un paquete estadístico, como es el caso de SPSS,
se presentan los valores de cada prueba junto con algunos datos necesarios para el cálculo de esta. Es decir, el programa nos da ciertos valores como medias, porcentajes, el número de casos, grados de libertad, etc. Y nos da el nivel de significancia o probabilidad. Este representa la posición del valor del estadístico en el área de rechazo o aceptación de la hipótesis nula. Como regla de decisión para todas aquellas pruebas que realizamos en el paquete estadístico SPSS, tenemos que a un nivel de significancia establecido de 0,05, si la probabilidad o nivel de significancia es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Hay casos en el que el investigador indica o previamente establece que el nivel de significancia es de, por ejemplo, 0,01 y la regla de decisión tiene que ser que si el valor P que te arroja el programa es menor o igual a 0,01, se rechaza la hipótesis nula y en cambio si es mayor que 0,01 se acepta la hipótesis nula. Todo va a depender de cómo se ha planteado al inicio el ejercicio o el experimento. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por haber asistido.